Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos se llama estructura o configuración electrónica y por favor tener una tabla periódica para poder seguir la explicación. ¿Para qué se utiliza la estructura o configuración electrónica? Si partimos del nombre, configurar significa ordenar y electrónico deriva de electrón. Entonces, la configuración electrónica indica el ordenamiento electrónico que se va a describir para cada átomo. En otras palabras, es distribuir de manera ordenada los electrones en los niveles y subniveles de energía. Para construir una configuración electrónica se debe seguir los siguientes pasos. 1. Conocer el número de electrones que hay que ordenar. Si conocemos el número atómico del elemento, podemos conocer el número de electrones. 2. Aplicar el principio de Aufbau, orden de llenado de los orbitales atómicos, establecido por el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli indica que ningún par de electrones de ningún átomo puede tener los 4 números cuánticos iguales. Y también tener en cuenta el diagrama que ayuda a recordar el orden de Aufbau en los orbitales atómicos. A continuación indicamos el diagrama que me permite recordar el orden de llenado de Aufbau de los orbitales atómicos. Bien. Y tenemos, fíjense que indicamos los niveles de energía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y los subniveles de energía S, P, D y F, ¿sí? Fíjese que en el nivel 1 tenemos subnivel S, en el 2 tenemos subnivel S y P, en el 3 tenemos subniveles S, P y D, en el 4 tenemos subniveles S, P, D y F, igual que en el 5, en el 6 tenemos subniveles S, P, D y en el nivel 7 tenemos subniveles S y P. Y por último tenemos la regla de Hahn, en donde los electrones deben ocupar todos los orbitales de un subnivel dado de forma individual antes de que se inicie el apareamiento. Para mayor simplicidad se indicarán los orbitales atómicos como este diagrama, que son denominadas también como casas cuánticas, los electrones desapareados como una casa cuántica con un electrón con spin hacia arriba. El electrón, la flechita indica los electrones, ¿sí? El electrón desapareado es aquel que se encuentra solo en el orbital. Y los electrones apareados como la casa cuántica con dos electrones con spin opuesto, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Bien. Otra cosita más. Cuando tenemos esta notación, ¿qué nos indica? ¿Qué información nos da? Esta notación me da la siguiente información. El 1, ¿sí?, corresponde al nivel de energía principal. La S corresponde al subnivel de energía. Y el numerito 2 corresponde al número de electrones. En el siguiente diagrama se indican los subniveles de energía con la cantidad de electrones y el diagrama de las casas cuánticas, es decir, de los orbitales atómicos. Bien, tenemos el subnivel S, que alberga hasta 2 electrones. Solamente le corresponde una casa cuántica con 2 electrones con spin opuesto. Bien. El subnivel P puede albergar hasta 6 electrones, es decir, que si cada casa tiene 2 electrones, voy a tener 3 casas cuánticas, ¿sí?, con spin hacia arriba los electrones y 3 con spin hacia abajo. En el D voy a tener 5 casas, bien, electrones con spin hacia arriba y electrones con spin hacia abajo. En total tengo 10 electrones. Y el subnivel F alberga hasta 14 electrones, voy a tener 7 casas cuánticas, electrones con spin hacia arriba y spin hacia abajo, es decir, más un medio y menos un medio, ¿no es cierto? Bueno, antes de continuar tenemos que saber que los elementos se clasifican en elementos representativos, de transición y de transición interna, según se ubiquen en la tabla periódica. Entonces, a partir del siguiente esquema de la tabla periódica, fíjense que tenemos los subgrupos A, B, porque los grupos son 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y los subgrupos son A y B. Fíjense que la tabla periódica está dividida en bloques, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Los elementos ubicados en los bloques alfa y gamma se denominan representativos y pertenecen al subgrupo A. Luego, los elementos ubicados
En el bloque beta corresponde a los de transición, ¿sí? Y se encuentra en el subgrupo B. Y por último tenemos a los de transición interna que se ubican en el bloque delta. Bueno, con todo lo visto hasta el momento, estamos en condiciones de realizar la configuración electrónica. En este caso vamos a hacer del litio. El numerito 3 del litio corresponde al número atómico, que es la cantidad de electrones, ¿sí? Así que voy a tener que distribuir 3 electrones. Para eso vamos a hacer la configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica voy a tener a mano la regla de las diagonales o la regla mnemotécnica, ¿sí? Para que me sirva de ayuda para poder hacer la configuración electrónica. Entonces comenzamos. Primero vamos a comenzar y vamos a la regla de las diagonales y empezamos por el 1s y escribo 1s, ¿sí? Como nosotros habíamos visto anteriormente, el subnivel S tiene un solo orbital, es decir, una sola casa cuántica, que puede albergar hasta 2 electrones. ¿Tengo que escribir 2 electrones? Y sí, porque yo tengo que llegar hasta 3. Entonces escribo 2 electrones con espines opuestos. Bien, entonces en el S vamos a escribir 2 electrones. Ahora continúo, miro otra vez la regla de las diagonales. 1s, bajo, vuelvo a subir, ¿sí? Y me encuentro con el 2s. Escribo el 2s. Ya sabemos que el subnivel S tiene una sola casa cuántica, representa solamente un orbital, que puede albergar hasta 2 electrones, pero yo en este caso necesito uno solo, porque yo tengo que llegar hasta 3 electrones en total. Entonces escribo un electrón. Entonces escribo 1. Una vez que tengo esto, voy a indicar la configuración electrónica externa, que se indica a partir del último nivel de energía. El último nivel de energía es el numerito 2. Entonces escribo configuración electrónica externa. Bien, ahora, ¿qué me indica la configuración electrónica externa? Me indica, por un lado, que el último nivel de energía coincide con el periodo donde se encuentra el litio. En este caso es el periodo 2. El numerito 1, que está en color rojo, corresponde a la cantidad de electrones que se encuentra en el último nivel de energía. Ese numerito, ¿sí?, que indica el grupo, lo tengo que indicar en números romanos. Ahora bien, ¿por qué es A? A es lo siguiente: cuando la configuración electrónica externa termina en S o P, el elemento es representativo y del subgrupo A. Ahora, si termina en D, el elemento es de transición y del subgrupo B. Bien, entonces, este elemento es representativo. Y acá terminamos con la configuración electrónica del litio. Vamos a realizar ahora la configuración electrónica del berilio, ¿sí? Vamos a recordar, ¿sí?, el diagrama. Vamos a indicar la configuración electrónica y vamos a comenzar con el 1s, ¿sí? El subnivel S puede albergar hasta 2 electrones. Voy a escribir los 2 porque tengo que llegar hasta 4 electrones. Entonces el subnivel S tiene 2 electrones. Bien. Luego del 1S voy a continuar con el nivel 2S, ¿sí?, que el S puede albergar hasta 2 electrones. Voy a ubicar 2 electrones porque necesito 4. Y hasta acá llegué con la configuración electrónica del berilio. Voy a marcar la configuración electrónica externa, bien, y que me va a dar la información que el último nivel de energía es el 2, por lo tanto el periodo es 2, corresponde al periodo 2, el elemento berilio. Tiene la configuración electrónica externa 2 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Entonces va a corresponder al grupo 2. 2A. ¿Por qué A? Como lo explicamos anteriormente, la configuración electrónica termina con el subnivel S, entonces va a pertenecer al subgrupo A. Y también a partir de esa información puedo decir que es un elemento representativo. Bien. Vamos a continuar con la configuración electrónica del carbono. Y tengo que llegar hasta 6 electrones. Bien, comenzamos. 1s. El S tiene 2 electrones, escribo una sola casa cuántica con 2 electrones con espines opuestos, tengo 2 electrones. Luego del 1s continuamos con el 2s, que también tiene 2 electrones, bien, y me quedaría un 2, pero después seguimos con el 2p, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algo con el 2p. ¿Por qué? Porque los orbitales o rempes atómicos p se los considera dispuestos en 3 ejes, X, Y y Z.
perpendiculares entre sí y se las llama P sub X, P sub Y y P sub Z. En cada una hay 2 electrones con spin contrario. En total, el subnivel P puede contener 6 electrones. Entonces vamos a comenzar ahora con el 2px. Bien, entonces primero tenemos que completar, como indica la regla de Hahn, con los electrones con spin, ¿sí? Y vamos a hacer con spin hacia arriba. Entonces, vamos a indicar un electrón, bien, después del 2px vamos a tener el 2py, bien, vamos a indicar también un solo electrón. Y fíjense que al indicar estos 2 electrones ya tengo completada la configuración electrónica del carbono. Entonces el 2pz no lo voy a utilizar. Bien, entonces vamos a indicar los electrones tanto para el P sub X como para el P sub Y. 1 y 1. Bien, vamos a indicar ahora la configuración electrónica externa que comienza a partir del último nivel de energía, que es 2s. ¿Sí? No empieza en 2p, empieza en 2s. Bien, el último nivel de energía, que en este caso es el 2, me indica que el carbono se encuentra en el periodo 2. Y la suma de los electrones de la configuración electrónica externa me indica el número de grupo, ojo, en números romanos, que me da 4, es decir, que se encuentra en el grupo 4. Como la configuración termina en P, ¿sí? Va a pertenecer al subgrupo A. Entonces voy a tener grupo 4A, ¿sí? Entonces el carbono se ubica en el periodo 2, grupo 4A. Y como la configuración electrónica termina en P, ¿sí? El elemento es representativo. Vamos a continuar ahora con la configuración electrónica del oxígeno y fíjense que tenemos que llegar hasta 8 electrones. Comencemos. 1s, 1s. En el subnivel S puede albergar hasta 2 electrones, por lo tanto escribo 2 en mi casa cuántica con spin opuestos y tenemos 2 electrones. Luego continuamos con el 2s, que también tiene una casa cuántica con 2 electrones. Y fíjense que hasta ahora tenemos 4 electrones en total, necesitamos llegar a 8, me faltan. Después del 2s continuamos con el 2p. Entonces tenemos 2p sub x. Vamos a indicar primero un electrón. Vamos a completar con spin hacia arriba los electrones y si me faltan electrones continúo con spin hacia abajo. Recordar la regla de Hahn. Bien, entonces tenemos 2p sub y, que colocamos un electrón con spin hacia arriba, 2p sub z con un electrón con spin hacia arriba y fíjense que hasta ahora tenemos 7 electrones. Me falta uno más, entonces comienzo con spin hacia abajo. Y ahí tenemos en total 8 electrones para el oxígeno. Vamos a completar los numeritos de cada subnivel. Me quedaría 2, 1 y 1. Bien, indicamos la configuración electrónica externa que empieza desde el último nivel de energía, que es el 2s. Entonces tenemos el periodo, que coincide con el último nivel de energía, que es el 2. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía se suman y me van a dar el número de grupo, que en este caso va a ser el grupo 6, y subgrupo A, porque la configuración termina en su nivel P. Entonces tenemos grupo 6A, ¿sí? Porque se cuenta la cantidad de electrones. Como la configuración electrónica termina en P, aparte de indicarme que el subgrupo es A, me indica que el elemento es un elemento representativo. Ahora continuamos con la configuración electrónica del argón. Entonces tenemos 1s, ¿sí? Con 2 electrones. Seguimos con el 2s con 2 electrones. Seguimos ahora con el 2p, que el p lo vamos a completar con 6 electrones, porque a mí me faltan más electrones todavía por completar. Entonces indicamos las 3 casitas con los electrones con el spin hacia arriba y completo con spin hacia abajo. Entonces indico 6 electrones. Después del 2p seguimos con el 3s. El 3s con 2 electrones, bien, completo. Hasta ahora tengo 12 electrones en total y ahora continúo con el 3p. Y ahí sí vamos a tener que indicar p sub x porque es la terminación de la configuración. Entonces tengo 3p sub x, que tengo una casa con un electrón, 3p sub y, que tengo una casa con un electrón,
y 3p sub z, que voy a tener una casa con un electrón. Como a mí me faltan electrones, fíjese que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 electrones, voy a completar ahora con el spin hacia abajo, con sentido hacia abajo. Entonces tengo acá un electrón más, otro electrón más y otro electrón más. En total voy a tener 18 electrones en total. Ahora indico los electrones en los subniveles P, Y, P sub X, P sub Y y P sub Z. Si cuentan, llegué hasta 18 electrones. Entonces marco la configuración electrónica externa que empieza en 3s, periodo va a ser 3, y el grupo, sumo los electrones de la configuración electrónica externa, en total me da un total de 8 electrones, subgrupo A porque termina en P, y el tipo de elemento es representativo porque la configuración termina en P. Ahora continuamos con la configuración electrónica del calcio. Comenzamos 1s, el S tiene una sola casita con 2 electrones. Después seguimos con el 2s, que tiene una sola casita con 2 electrones. Luego seguimos con el 2p. Y el P no vamos a subdividir en X, Y y Z porque en realidad necesito los 6 electrones en total. Entonces vamos a indicar el 2p con sus 3 casitas. Primero completo con el spin hacia arriba y luego con el spin hacia abajo. En total tengo 6 electrones. Luego del 2p continúo con el 3s, que tiene una sola casita con 2 electrones. Otra vez 2 electrones. Luego del 3s continúo con el 3p. Si nos fijamos, escribimos 3p. También completo con los 6 electrones porque necesito más electrones todavía. Entonces completo con spin hacia arriba y luego hacia abajo. Fíjense que hasta ahora en total, sin contamos la cantidad de electrones, tengo 18 electrones. Me faltan 2 electrones para llegar hasta 20. Continúo ahora con el 4s. El 4s tengo una sola casita con 2 electrones, ¿sí? Y ahora indico la configuración electrónica externa. El último nivel de energía, que es el 4, ¿sí?, me indica el número de periodo, periodo 2. El grupo lo voy a determinar, ¿sí?, con la cantidad de electrones que se encuentra en el último nivel de energía, que es el 2. Entonces pertenece al grupo 2A. ¿Por qué el subgrupo A? Porque la configuración termina en S. Bien, y como termina en S, también sabemos que va a ser un elemento representativo. Bien, hay otra manera de escribir la configuración electrónica del calcio y de otros más, ¿sí?, tomando la siguiente notación. Ahora bien, ¿sí?, si yo coloco entre corchete el argón, estoy diciendo que el elemento en cuestión, que en este caso es el calcio, tiene la estructura electrónica del argón más lo que sigue al símbolo químico. Es decir, el argón tiene número atómico 18, es decir que tiene 18 electrones. Entonces con esto estoy diciendo que ya tengo 18 electrones, ¿sí?, pero para llegar al calcio me faltarían 2 electrones más. Entonces tengo que terminar la configuración electrónica. Entonces tendría los 18 electrones del calcio y luego escribo lo que me falta, que en este caso sería 4s, ¿sí?, con 2 electrones para llegar hasta 20. El último nivel de energía se indica la configuración electrónica externa. El 4 me indica el periodo. Y el 2, como dijimos anteriormente, indica el grupo 2, subgrupo A. Bien. Y esto es aplicable para otros ejercicios similares. Vamos a hacer la última configuración electrónica ahora del zinc, que tengo que llegar hasta 30 electrones, pero para esto vamos a aplicar lo que hicimos en la configuración electrónica del calcio. Si como tengo que llegar hasta 30 electrones, voy a decir, ¿sí?, o voy a tomar la configuración electrónica del argón. Y ya sabemos que la configuración electrónica del argón, ¿sí?, tiene 18 electrones. Entonces voy a continuar ahora con el 4s, ¿sí?, con sus 2 electrones. Y fíjense, tengo 18 más 2,
20 electrones. ¿Cuántos electrones me faltan para llegar hasta 30? 10 electrones más. Entonces, después del 4s, continuamos con el 3d, ¿sí? El D tiene sus 5 casitas, ¿sí? Con 10 electrones en total, completo con espina hacia arriba primero y luego con espina hacia abajo, bien, y tengo 10 electrones en total, bien. Ahora bien, tenemos que marcar la configuración electrónica externa, ¿sí? Que empieza no en el 3D, sino en el 4S, porque el nivel más grande es el 4, no es el 3. Bien, ese último nivel de energía que es el 4 me indica el periodo donde se encuentra el zinc. Ahora, ¿quién me indicará el grupo? Como el subnivel D está completo, solo voy a tener en cuenta los 2 electrones del subnivel S. Entonces voy a indicar que el grupo es 2, bien, y el subgrupo es B, porque recordemos que el zinc se encuentra como elemento de transición, ¿sí? Y su configuración cuando termina en D corresponde al subgrupo B. Bien, entonces el tipo de elemento es transición porque la configuración electrónica termina en D. Bien, y hasta acá este es el último ejemplo de configuración electrónica. Y por último vamos a recordar lo siguiente. Todos los elementos del subgrupo 1A y el 2A agregan sus electrones en S. Los del subgrupo 3A, 8A agregan electrones en el subnivel P. Y todos los electrones de transición en el subnivel D y los de transición interna en el subnivel F. Bien, recordar esto y tenerlo en cuenta para ejercicios más adelante. Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar para resolver tus ejercicios, por favor suscríbete a mi canal, dale like. Acá como siempre te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Bien, seguime también en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.